es muy similar la cinética de recuperación. También las complicaciones asociadas a toxicidad llegan a ser frecuentes, por ejemplo, las complicaciones neurológicas, incluso con una incidencia de hasta 44%. Realmente las principales causas son la toxicidad por los fármacos que usamos, otras son las infecciones, también la encefalopatía metabólica, o pueden llegar a presentar algunos problemas autoinmunes, hasta un Guillain-Barré llegan a presentar algunos pacientes, y dependiendo de en qué fase del trasplante haploidéntico, ahí van a ser la causa principal de la complicación neurológica. Y bueno, ustedes también pueden ver que principalmente las infecciones, bueno, las causas relacionadas a drogas son las más frecuentes de complicaciones neurológicas. Y esto va a variar de acuerdo al tiempo en el cual se encuentra el paciente. Si ustedes están en la fase de acondicionamiento, evidentemente si llega a presentar al paciente algún síntoma neurológico es por los fármacos que están utilizando. Sin embargo, conforme va avanzando el periodo de injerto y posteriormente el paro de la inmunosupresión, pueden presentarse otras causas de complicaciones neurológicas. Generalmente a largo plazo son más complicaciones neurológicas asociadas a la enfermedad de injerto contra el huésped. Y también de acuerdo a diferentes series donde han relacionado diferentes fármacos, principalmente inmunosupresores, incluso la fludarabina, han tenido relación con complicaciones desde el uso de ciclosporina, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que todos los fármacos que usamos llegan a tener toxicidad neurológica en diferentes grados. Entonces, las complicaciones neurológicas pueden ser frecuentes en diferentes grados de severidad. La más común es por los fármacos que estamos usando. Sin embargo, de esos pacientes que llegan a tener deterioro neurológico en el trasplante, algunos pueden tener un déficit cognitivo aún después del trasplante. Y la neuropatía, sobre todo cuando es asociada a la enfermedad de injerto, es más difícil de tratar, y es por ello que el papel de la rehabilitación debe de ser como uno de los pilares fuertes en el manejo. La cardiotoxicidad también en el trasplante haploidéntico es común. Puede ser una complicación grave. Ustedes saben que la ciclofosfamida es cardiotóxica. Afortunadamente no es muy frecuente, sin embargo pueden observarse cardiomiopatías aún después, a los 2-10 días del uso de la ciclofosfamida. Y sin embargo, también, sobre todo, es importante evaluar los factores cardiovasculares. ¿Por qué? Porque estos van a definir también la presencia de complicaciones. Por ejemplo, estos pacientes en este estudio europeo, la mayoría de los que presentaron algún evento cardiovascular, la mayoría pues habían tenido exposición a antracíclicos, muchos tenían también complicaciones cardiovasculares previas. Y se observó que efectivamente, o sea, el grado de complicaciones, algunas llegaron a ser muy severas. El 14% en este estudio llegaron a presentar algún evento cardiovascular. Afortunadamente la mayoría se resolvió, pero los que se llegaron a morir fueron aquellos que hicieron edema agudo pulmonar secundaria a disfunción ventricular izquierda. Es por eso que cuando haces un trasplante haploidéntico y tienes un paciente con factores cardiovasculares y usas ciclofosfamida post-trasplante, es necesario también tener un adecuado monitoreo de cardiovascular con BNP, troponina I. Esas son las sugerencias. Y evidentemente el atender a todas esas complicaciones nos lleva a esto, a que la mortalidad relacionada al trasplante en el haplo sea menor que otras plataformas de trasplante. Sin embargo, aún todavía el problema sigue siendo la recaída con el haplo. Y quiero concluir que es frecuente. Ustedes se pueden enfrentar a este síndrome de liberación de citocina, sobre todo cuando llegan a usar progenitores vía periférica,
Las complicaciones virales y fúngicas llegan a ser más frecuentes, sobre todo principalmente la cistitis hemorrágica asociada a BK, que afortunadamente puede ser resuelta también las formas con bajar la inmunosupresión o también las medidas de soporte básicas. Hay que tener un adecuado monitoreo de las infecciones, hay que elegir un buen grupo de infectólogos y pues bueno, con ello la mortalidad relacionada a trasplante ha disminuido, incluso ha llegado a ser en algunas series menor que el trasplante HLA idéntico. El trasplante haploidéntico es una realidad, va a ser una realidad para los diferentes centros de trasplante aquí en México y es por ello que todos nos tenemos que ir familiarizando con esas medidas de soporte que tenemos que brindar en nuestros pacientes. Y el esquema de dosis altas de ciclofosfamida post-trasplante es un esquema muy reproducible para nuestros centros. Y el age afortunadamente ya no es tanto el problema. Aún las recaídas llegan a ser frecuentes lamentablemente y pues bueno, ahí tenemos nuestro grupo de trasplante. Sí, estamos armando también nuestros depósitos de ciclofosfamida para poder hacerlos, pero también ahora se ha agotado la fludarabina, entonces hay estos limitantes que todavía nos preocupan para poder desarrollar el protocolo de haploidéntico en México como debe de ser. Muchas gracias. ¿Podría abundar en relación a algo mencionó usted en relación a los pacientes con VIH? En visitas e intercambio con el doctor Reyes Terán en el grupo de tratamiento de HIV en una clínica muy importante de México, en el INER, repetidamente el doctor Reyes Terán rechaza la posibilidad de que trasplante tenga incidencia en pacientes con HIV. ¿Podría hablar lo que sea posible? Bueno, seguro. Creo que ya ahorita hay suficiente información publicada al respecto de la seguridad de trasplante de médula ósea en pacientes que son VIH positivos. Se ha publicado información de nuestro hospital, del City of Hope, de Europa, en el cual se demuestra que los trasplantes en pacientes con VIH positivos son seguros, y la única situación que uno tiene que tener en mente es que se necesita un buen grupo de soporte de farmacología porque existen muchas interacciones entre los medicamentos contra VIH y la quimioterapia, pero y obviamente antibióticos. Pero si se tiene un buen soporte de infectología y un buen soporte de farmacia, no hay ninguna razón por la cual no se pueda desarrollar. El BMT-CTN ya completó 2 estudios prospectivos, uno en trasplante autólogo, otro en trasplante alogénico. Como dije, ya existe también información previa a estos estudios de nuestro centro y otros. Entonces no hay duda de que existe, de que se puede hacer trasplantes en pacientes con VIH de una manera segura. Y nosotros no lo vemos como una razón para excluir pacientes. Ahora bien, lo interesante de hacer trasplantes en pacientes con VIH es la posibilidad de darles un injerto que pudiera ser inmune a la infección por VIH. Como se sabe, existe un receptor en los linfocitos, el CCR5 delta 32, que disminuye la incidencia de internalización del virus en los linfocitos T. Entonces, si ya sabemos que se puede hacer un trasplante a un paciente que es VIH positivo, y también sabemos que no hay necesariamente de toxicidad excesiva por usar trasplantes que no sean compatibles. Lo que estamos tratando de ver de momento es si podemos hacer trasplantes que sean no compatibles en pacientes con VIH que además reciban un injerto que los haga inmune al VIH. Entonces, de momento, en el estudio que mencioné que acabamos de abrir y que tenemos 9 o 10 pacientes reclutados, 3 de ellos son VIH positivos. Ahora,
no tenemos ningún tipo de seguimiento. El estudio acaba de abrir hace un par de meses, no sabemos qué les vaya a pasar, ni mucho menos. Pero esa es una opción que creemos podamos desarrollar para ver si se puede llegar a curar el VIH, porque como sabemos, el único paciente que de momento se ha curado de VIH es el paciente